Buenos días para todos. Agradecemos la puntualidad para la capacitación del día de hoy. Daremos inicio en contados minutos. Buenos días para todos. Vamos a dar inicio a la capacitación del día de hoy, dando paso al cronograma de capacitaciones que hemos venido dando en el mes de mayo. Esta va a ser la última correspondiente a este mes y a temas de SRAM. Para el día de hoy vamos a aprender sobre la instalación y el ajuste de componentes SRAM Ruta Access. Entonces esperamos puedan disfrutar esta capacitación. Les recordamos que pueden ir haciendo sus preguntas a medida que vamos presentando la capacitación y vamos a tratar de responderlas a medida que se van dando. Tenemos algunos documentos descargables que podrán encontrar en la opción o en la sección de documentos de este seminario y son documentos que podrán usar para todo el tema de la instalación y el ajuste correcto de los componentes SRAM Ruta, ¿vale? Entonces vamos a dar inicio a la capacitación. Los objetivos para esta capacitación, ¿cuáles son? Número 1, aprender a instalar correctamente un grupo SRAM de ruta. Y número 2, aprender a realizar el correcto ajuste de componentes SRAM de ruta. Para esta presentación, nuestro compañero Gustavo Rivera, técnico especializado para SRAM Colombia, nos va a apoyar con esta capacitación. Entonces, esperamos la disfruten mucho y puedan aprender otros tips o otros detalles que no hayan tenido antes. Compañero Gustavo, buenos días. Adelante con la capacitación. Bueno, buenos días nuevamente por acá con esta tarea. Vamos a trabajar en esta ocasión el tema de la instalación de grupos electrónicos para versiones de ruta. Vámosle dándole un poquito de espacio a la gente que se vaya conectando también, para que vayan pudiendo aprovechar el tiempo que tenemos pronosticado para esta ocasión. Ya como habíamos hablado en ocasiones anteriores con las versiones de ruta, básicamente dimos una explicación muy minuciosa sobre las diferentes características y tecnologías de las cuales está este producto y pues de las más importantes, seguramente para tener más información relacionada con el componente o con las diferentes versiones o las diferentes gamas de los componentes de ruta, podamos acceder fácilmente a la página. Ahí vamos a encontrar mucho de lo que es las características, más especificaciones técnicas, algunas importantes y detalladas tecnologías que traen los componentes. También vamos a poder encontrar mucha información relacionada con el procedimiento de instalación
videos ilustrativos para poder como tener una orientación más clara sobre los procesos de instalación o las diferentes acciones que hacemos con los componentes. Bueno, para el día de hoy la idea es aprovechar el tiempo. Tenemos básicamente una horita específica para hablar de los tips más importantes a la hora de instalar unos componentes de ruta en una bicicleta, pues digamos teniendo en cuenta las especificaciones de la bicicleta. Entonces, muy de la mano que también para estos procedimientos tengamos como herramienta de soporte los manuales que nosotros compartimos en el webinar, el cual pues ustedes los pueden tener en este momento, descargar y tenerlos ahí como base de datos para alguna información relacionada con el tema de algún procedimiento de instalación en cualquiera de los componentes. Ahí básicamente les he compartido unos documentos importantes. En ese encontramos el de herramientas, pues digamos, recomendadas por SRAM para el tema de las cadenas. Ahí básicamente podemos encontrarlos. Sé que hay diferentes marcas, como tal, pues podemos utilizar entre esas las más recomendadas. También tenemos un manual de instalación de sistemas, es decir, todo el manual de instalación de los componentes. También, como ustedes pueden ver en pantalla, tenemos un manual de el tema de purga y corte de cableado de los sistemas hidráulicos en las versiones de ruta. Nosotros ya hemos hecho un ejercicio de la explicación del procedimiento de purga. Recuerden que ese mismo procedimiento de purga, el kit que utilizamos, las jeringas y las herramientas, básicamente son las mismas en las que utilizamos para montaña, entonces las podemos utilizar en las versiones de ruta. No necesitamos tener alguna especificación de otro tipo de herramientas. También tenemos un manual muy importante de instalación de sistemas DUC. Básicamente el sistema DUC como tal se acopla muy bien y se adapta muy bien a los cuadros. Ya las bicicletas, si tenemos en cuenta ese manual también nos proporciona más información relacionada a las diferentes versiones de cuadros que encontramos en el mercado para tener digamos que una línea de cadena muy de la mano con los componentes de 12 velocidades, el cual pues es un requisito muy importante. Bueno, básicamente creo que esos son como los manuales más representativos, los que hemos básicamente sacado de la página principal para el tema de la instalación de componentes de ruta. Adicional de esos componentes o de esos manuales también, vamos a encontrar mucha más información. Si pegamos una navegadita por la página, le damos clic en Service, que es básicamente nuestro apartado donde vamos a encontrar toda la información en cuanto a todos los diferentes componentes que tiene SRAM y las diferentes marcas que están asociadas a RAM. Entonces, como tal, muy de la mano que pues utilicemos esa herramienta como una opción adicional para el procedimiento de instalación de los componentes, que seguro que de ahí les va a utilizar y les va a ser de mucha, les va a servir mucho para el tema de los diferentes procedimientos. Bueno, sin más hablar, sin más detalles, pues bueno, vamos a hacer el tema de la instalación de los componentes electrónicos. En este caso, pues ya tenemos una versión que tenemos acá predestinada para hacer el instructivo. Recuerden que pues básicamente todos los componentes de 12 velocidades ya están ligados al manejo de la plataforma Access, también desde los diferentes instructivos o las diferentes maneras de poderlos configurar desde la aplicación, desde el teléfono. Recordemos que como tal hay que tener ciertos cuidados en cuanto al tema de los diferentes procedimientos de instalación y mantenimiento. Como primera medida, lo que podemos hacer es el punto de emparejamiento, es decir, desde nuestro componente como el tensor, básicamente hacer el enlace de todo lo que son los diferentes componentes que vamos a tener en nuestra bicicleta. Entonces, la plataforma Access nos permite tener ese enlace con los componentes únicamente de la bicicleta y no transmitibles con otras bicicletas o con otros componentes que se tengan en el entorno.
Bueno, el procedimiento de enlace es muy sencillo. Ustedes también pueden ver que el manual también nos ofrece esa opción. Entonces, vamos a hacer el instructivo. Básicamente lo que yo hago es abrir el portal. Recordemos que hay un botón LED que nos permite identificar cuando se está abriendo el portal. Básicamente, ahí abrir portal. Desde el tensor, aquí ya tengo el enlace del desviador delantero descarrilador desde los manilares. Aquí también el otro manilar. Y desde el tensor, el paso final es cerrar. Cerramos esa conexión o ese enlace o ese emparejamiento. Podemos hacerlo en cualquiera de los sentidos, no hay orden específico. Podemos empezar con los manilares, después con el desviador delantero. En este caso, pues lo importante es tenerlo siempre con el desviador trasero. Si tenemos adicionales también con respecto a blips o controladores que podemos colocar en cualquier parte del manubrio, recordemos que ese enlace como tal lo hacemos directamente desde el manilar, donde el manilar tiene, estamos acá, el manilar tiene unos puntos de conexión de cable para el tema de los blips y los controladores que podemos encontrar en el manubrio. Ese como tal, las recomendaciones viene con un blick box o una caja de enlace de los diferentes controladores. Enlazar primero ese blick box y después ahí sí ya hacer el procedimiento de emparejamiento con el sistema máster, en este caso el tensor. Ese como tal es el procedimiento de emparejamiento. Podemos probar en que ahí está, básicamente está funcionando. Vamos a hacerlo. Ahí está. Vamos a hacerlo correctivamente otra vez. Enlazamos. En este caso no me quedó enlazado el desviador delantero. Listo. Debemos esperar a que el bombillito LED parpadee. Ok. Muy bien. Listo. Bueno, ahí estamos ya. Sí, ahí está ya enlazado. Bueno, ya como tal también podemos tener el manual de instrucción de instalación de los manilares. Como también les dije, también está el manual de poder hacer el proceso de purga del manilar, el corte del cableado. Eso como tal lo podemos encontrar básicamente en los manuales que estamos compartiendo. Bueno, el siguiente como tal de los pasos es básicamente el tema de la instalación de la facha. Recordemos que para las versiones de 12 velocidades de ruta ya tenemos un drive que pues ya también está patentado en todos los fabricantes de ruedas, el cual nos permite poder tener la versión XD, el cual nos ayuda mucho con el tema de la tecnología S-Range, que nos permite tener una facha de 10 dientes con una de 33 o una de 36, ¿ok? Entonces, básicamente, podemos ver que ya es un tema que pues está estandarizado en muchas de las marcas que fabrican ruedas y pues ya lo podemos tener de esta forma. Entonces, básicamente, el mismo procedimiento que utilizamos con la instalación de componentes de ruta, perdón, de montaña. Lo hacemos también con la versión de ruta. Muy importante también tener de la mano las herramientas que dentro de los manuales también nos ofrecen como alternativa para el tema y diferentes instalaciones de los componentes. Bueno, muy de la mano también, pues bueno, adicional a eso, unas recomendaciones de ensamble, básicamente el tema de una grasa que nos permita impermeabilizar los anclajes de las manzanas,
Esto también nos puede proporcionar un tema de que cuando vayamos a quitarlo nuevamente, sobre todo en fachas de versión XT, en la parte interna de la rosca, no se nos apriete, no se nos acumule de mugre, suciedad, y a la hora de volver a retirarlas, pues sea un poco complejo. Otra recomendación importante es el tema de la herramienta que debemos utilizar. En este caso es un extractor de pacha, el cual, pues, de acuerdo a las especificaciones que nos recomienda SRAM, básicamente nos dice que debe tener 2 estrías y las estrías, obviamente, entre 8 o 10 milímetros de alto. No podemos utilizar extractores con estrías muy bajas. A la hora de hacer un torque excesivo, podríamos dañar el encaje de la pacha. Bueno, como tal, el sistema XT es muy sencillo de instalar. No necesita ningún punto específico de anclaje como tal. El hecho de colocar ya la pacha básicamente me da la opción de que en cualquiera de los anclajes que está diseñado el drive, bueno, ya hemos ajustado los niveles de apriete como tal, de par de apriete que utilizamos para todas las partes de los componentes, también las podemos encontrar en los manuales de servicio. Entonces, como tal, muy de la mano que podamos tener esa información para ese momento en el que estamos instalando el componente. Bueno, aquí básicamente me dice que debo colocar entre 40 y 42 newtons. Ahí está grabado el cálculo. Ya, ahí hemos tenido ya el par de apriete. Básicamente ya tenemos el alistamiento de la pacha. ¿Listo? Bien. Para el tema de sistemas DUT o bloques de centro como tal, muy importante que a la hora de instalar el tema de las bielas tengamos una orientación clara de qué sistema de centro es que el cuadro está utilizando o posee para poder colocar el sistema de bielas. Recuerden que el sistema DUT es una unificación de todos los sistemas de bloques de centro que existen en el mercado y en muchos de los fabricantes de bicicletas. Es un estandarizado que nos permite solamente jugar o tener más como una opción más cercana en cuanto a lo que son los bloques de centro. Es decir, el sistema de centro, el bloque de centro, en cualquiera de los marcos nos dan la opción de que todos tienen la misma compatibilidad con el versión DUF, es decir, el ancho del eje. ¿Ok? Entonces, muy de la mano que sepamos dentro de las especificaciones del cuadro, saber qué tipo de centro es el que necesito para poder colocar el sistema de bielas. En este caso tengo una versión press fit. Recordemos que el sistema de centro, el bloque de centro, también tiene unas partes, como una especie de características, y también podemos encontrar los diferentes nombres de las piezas que conforman el bloque de centro. En este caso tenemos los rodamientos o las cajas o las tazas de centro, tanto izquierda como derecha. Tenemos espaciadores externos, que son esto básicamente unos anillos, que son los espaciadores externos, que podemos colocarlos tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Y también tenemos otros espaciadores internos que también vienen en diferente medida, en diferente ancho, el cual pues se utilizan para colocar en la parte izquierda y en la parte derecha. La configuración para poder determinar ese tipo de bloque y la cantidad de espaciadores que necesito para el sistema de bielas me lo da la tabla que estamos en este momento compartiendo. Esa tabla, de cierta forma, me está diciendo qué sistema de centro es el que yo estoy instalando las bielas para, en este caso, para una versión press fit, y
con un medidor o con un pie de rey o una herramienta de estas, vamos a sacar el ancho del sistema de bloque de centro. En este caso, pues yo lo que coloco es mirar qué ancho tiene el centro. En este caso me dice que es 87. Me va a decir en el sistema PressFit, yo lo que ubico es el sistema, seguido de la tabla, voy a colocar, a tomar la referencia del ancho, ¿sí? Y me va a decir cuántos espaciadores de la parte externa del lado izquierdo, del lado derecho, necesito colocar. Y cuántos espaciadores internos del lado izquierdo y del lado derecho necesito colocar. Como tal, ya tengo la configuración de acuerdo a la tabla y la cantidad de espaciadores que necesito en la formación del sistema o la colocación del sistema de centro. El tener en cuenta este parámetro de instalación es muy importante para la línea de cadena y sobre todo para versiones que vienen uno por. En este caso, como la versión Access, la versión de ruta, también la puedo generar a una versión Mullet, que es la versión que podemos colocar un plato con 12 velocidades en la parte de atrás. Esta línea de cadena es muy importante para que pues, los componentes o el funcionamiento del tensor en la parte de atrás esté entre esos rangos de línea de cadena como más cercanos y específicos para que funcione muy bien. Entonces, muy de la mano que echemos una ojeadita a estos diferentes manuales, del cual estamos haciendo una diferente instrucción con respecto al procedimiento de instalación. Bueno, otra parte importante en el sistema de bielas es que básicamente a las versiones de ruta con el sistema DUF, que básicamente es una nueva versión que podemos encontrar, ya no tenemos otras versiones de bloques de centro ni de ejes. Tenemos la opción de que a estos chain rings o las versiones del Spider o de la conjunto de platos los podamos colocar y cambiar fácilmente. Para las versiones de ruta, el estandarizado son 8 tornillos de anclaje y versión Direct Mount. No podemos encontrar otra opción en versiones de ruta. En versiones de montaña tenemos de 3 tornillos y de 8 tornillos. Para esta versión de ruta lo que nos proporciona es que si queremos colocar el potenciómetro como parte adicional, lo podamos tener fácilmente en versiones de bielas. Entonces, ese como tal es un punto importante a la hora también de tener en cuenta el tema de las bielas. Bueno, lo mismo también podemos el tema de la aplicación de una grasa, en este caso, que me permita tener algún tema de impermeabilidad. Bien. Los pares de apriete como tal, aquí también básicamente dentro del tornillo, alrededor del tornillo del sistema de bielas, también me está diciendo qué par de apriete debo colocar. Bien, vamos a darle ese par de apriete que me he hecho ahí. Bien. Muy bien, ya tenemos el par de apriete. Como tal, las tapitas que vienen montadas en el bloque del centro, vamos a pasarlo por acá, que se vea un poco mejor. Las tapitas también vienen con un par de apriete que pues básicamente vienen de fábrica y también vienen con un sello de rosca. El tema es, si se llegan a quitar, hay que volver a dejar el par de apriete y aplicar un sello de rosca para que la tapa no se suelte sola. Puede generarse que se suelte y se pierde en plena montada. Entonces, muy de la mano revisar ese tema cuando estemos haciendo los mantenimientos. Bueno, ya pasando por la otra, básicamente vamos a hacer el tema de la instalación del
el desviador trasero como tal. Vamos a bajar un poquito la cámara para que se vea un poco mejor. Ok. Bueno, muy bien. Como tal, debemos recordar y también tener en cuenta que se necesita tener una uña muy bien alineada, en el cual pues necesitemos utilizar algún tema de una herramienta para poder alinear la uña de marco. Como tal, la instalación del tensor, al igual que las versiones mecánicas, tienen los graduadores convencionales en los cuales me permite limitar el tensor hacia cierto movimiento del cambio, como también en la parte más baja, en la parte de arriba o en la parte de abajo, con las diferentes opciones de tornillo que encontramos ahí. Muy bien, ahí básicamente lo que hacemos es encajar la uña que viene en la parte de atrás del tensor. También puede tener su par de apriete necesario. En este caso, por acá. El cual el par de apriete también lo encontramos en el manual de servicios, que está ahí básicamente compartido. Estamos haciéndole seguimiento. Bueno, para este caso como tal también ya podemos encontrar dentro de las especificaciones de instalación o el procedimiento o el paso a paso que estamos llevando ahí. Vamos a quitar el tornillo acá. Una herramienta de instalación muy importante que viene de esta forma. Este como tal es una herramienta que nos permite tener una mejor ubicación del desviador delantero para el tema del movimiento que tiene que hacer del plato grande o al plato pequeño y la altura. Bueno, aquí básicamente lo vamos a colocar. Ahí está, ya está colocado. Muy importante también, ellos como en la parte interna traen una almohadilla. Esa almohadilla como tal me permite también tener un mejor comportamiento dentro del cuadro. Esa almohadilla como tal viene de diferentes tamaños y diferente grosor. Muy importante que revisemos eso a la hora de instalar el componente dentro de la uña que está específicamente diseñada para el cuadro. El método de instalación es muy sencillo. Vamos a tener listo el tornillo que ajusta a la uña del descarrilador o el desviador delantero. Bien, con este como tal, muy importante, antes de instalarlo dentro del sistema de marco o dentro de la uña, pasar al piñón grande. En este caso, si ustedes también observaron dentro del manual, también nos da la opción de que esto lo podamos solamente con solamente una pulsación en el botón Access, me permita moverlo hacia arriba o hacia abajo. Bueno, en este caso lo puse en la parte de arriba. Básicamente también ahí podemos encontrar la forma de los dientes del plato grande. En este caso se coloca en el plato grande. En el SRAM, la gran mayoría de configuraciones de dos platos se empiezan a hacer desde el plato grande hacia el plato pequeño. Entonces ahí básicamente ya la unión o el empalme que tiene la herramienta con los dientes me está ubicando el tensor en una ubicación lateral y una ubicación de altura. Ya paso a colocar el tornillo. Bien. Lo mismo, vamos a aplicar el par de apriete que pues obviamente nos piden ahí que utilicemos.
Vamos a cambiarle la punta del torquímetro. Ese par de apriete es solamente entre 5 newtons. Bien. Ya tenemos el desviador delantero ya ubicado con la herramienta que pues me permite tener lo que estaba diciendo, una mejor centrada, una mejor altura en cuanto al tema del desviador delantero. Recordemos que en la parte de atrás como tal, bueno, también no se alcanza a ver en la cámara, pero en la parte de atrás del desviador necesitamos colocar una almohadilla. Esa almohadilla me permite que el desviador nunca se me mueva de ninguna forma cuando esté haciendo alguna utilización de un cambio pequeño a un plato grande. ¿Listo? A un cambio mayor. Bueno, listo. Bueno, listo. Bien, ahora, la otro, como tal, el otro procedimiento importante para el tema de la buena configuración de este componente, básicamente va de la mano con el tema de el largo de cadena. Bueno, básicamente colocamos el eje pasante o colocamos la rueda. Bueno, muy bien, ya hemos apretado bien el tornillo en la rueda trasera. Bien, el largo de la cadena también es otro factor importante a la hora de utilizar nuestros componentes, en este caso de ruta. Al igual que en las versiones de montaña, también encontramos que para el largo de cadena también tenemos una tabla de valores, es decir, para las versiones que son, en este caso, para ruta o para versiones mulet o gravel, vamos a utilizar un largo de cadena diferente para cuando son de 2 platos o para las que son de uno por. En este caso, podemos también colocar una versión de 1 por, necesitamos un largo diferente de cadena. Para el largo de cadena, para la versión que es de 2 platos, bueno, acá ya tenemos la cadenilla. Básicamente recuerden que esta es una cadenilla de una construcción específica. Esta es la versión flap top, que básicamente es una cadenilla que ha venido rediseñada para el tema de las versiones de 12 velocidades. El largo de la cadenilla vamos a determinar colocando la cadena en los platos mayores, en este caso en el piñón más grande de la pacha y el plato más grande que tenemos en el sistema de bielas. A este como tal, para las versiones que son de 2 por 12, necesitamos adicionarle 2 eslabones. Si es 1 por, necesitamos solamente adicionarle, perdón. Para las versiones 2 por, necesitamos adicionarle solamente un eslabón. Y para las versiones que es 1 por, necesitamos adicionarle 2 eslabones. Como ustedes pueden ver, ahí tenemos el gráfico en el cual nos orienta un poco más al tema del largo de cadena. Recuerdo, esto como tal es muy importante a la hora de instalar los componentes de 12 velocidades, porque a la hora de hacer la calibración del componente me permita que los cambios funcionen correctamente. Ya como tal la tengo predestinada, ya la tengo básicamente lista para el tema de la instalación. Bueno, aquí lo voy a bajar al piñón pequeño. Aquí básicamente lo vamos a pasar dentro de la jaula de las rodajas. Las rodajas también, los dientes, llevan una especificación de retención de cadena
en el cual tenemos un diente delgado, un diente ancho. Bueno, el candado que utilizamos como tal, ustedes también pueden ver que tiene la misma forma del frijol, muy típico en las versiones de montaña. Ese también cumple una especificación y un comportamiento muy de la mano con respecto al diseño de la cadenilla. Entonces, el hecho de tener de pronto que colocar un candado de cadena de 11 velocidades o en una forma diferente, seguramente no les va a proporcionar un buen funcionamiento. Bueno, ya unió la cadena. Muy bien, vamos a colocar acá básicamente el missing o el candado de cadena de tal forma que pueda frenar la rueda y solamente haciéndole un ajuste de pedal ya podamos verificar que el candado haya quedado muy bien. Bueno, muy bien. Ese básicamente es uno de los parámetros que hay que tener en cuenta de la mano sobre el tema de las instalaciones de cadena y el paso a paso que estamos haciendo básicamente con el tema de componentes de ruta. Bueno, el siguiente paso como tal ya es el calibrar los componentes. También, obviamente, debemos tener en cuenta otro factor importante o otra utilización de otra herramienta que viene dentro de los componentes. Como tal, es un B-gap o un chain gap o una herramienta en la que me ayuda a graduar la altura de la rodaja con respecto al piñón más grande que está utilizando, en este caso, la configuración de este grupo. Entonces podemos ver que ahí básicamente tenemos los tres tipos de alturas o de combinaciones de pacha. Entonces tenemos la versión de 33 dientes, la de 28 dientes y la de 26 dientes. Ese como tal es un parámetro también muy importante, como lo vengo diciendo, para el tema de la funcionalidad correcta del componente. Como ya hemos hecho el enlace, bueno, básicamente lo que puedo hacer es subirlo hasta el piñón más alto. Para hacer esta calibración necesitamos que la cadena o el piñón que la cadena debe estar en el plato más pequeño y en el piñón más grande en la parte de atrás. Como tal, la herramienta nos permite tener la forma de la rodaja, entonces ese básicamente será el siguiente procedimiento que vamos a hacer. Entonces, vamos a colocarlo de tal forma que coincidan los dientes de la rodaja con la herramienta. Y en la parte de atrás, básicamente, vamos a calibrar la altura de este componente. En este caso, tenemos que tener en cuenta que pues ya existen varias versiones de tensores en que la parte de atrás nos está diciendo de qué cantidad de dientes está diseñado para funcionar, ya sea de 33, perdón, de 33, sí, perdón, de 33, de 28 o 26. Así como tal, ya vienen marcados en la parte de atrás. Y ese sería básicamente el que tenemos que coordinar con las diferentes opciones o con las tres líneas que tenemos en la parte de atrás. La pacha como tal, en este caso me está diciendo que es una de 33 dientes que viene en el piñón grande. Ese como tal viene acá marcado con el rango de altura adecuado para esta pacha y para este tensor. Bueno, muy bien. Básicamente esa es la calibración del desviador trasero, teniendo en cuenta la herramienta que nos proporciona el fabricante. Bueno, aquí también podemos probar el desviador, solamente moviéndolo desde la parte de atrás. ¿Sí? Para darle ese completo sincronización o ese detalle
la microajuste que se necesita para que los piñones queden libres de ruido, básicamente podemos utilizar nuestros cambiadores, nuestras palancas, en el cual básicamente lo que hago es mirar de qué lado es el que me está haciendo la diferente calibración de línea de cadena y empezar a hacerle ese microajuste. Ese microajuste se hace con la combinación del botón de enlace Access que tenemos en la parte interna del manilar y el que activa el cambio que me permite subir o bajar el componente, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. En este caso, lo que hago yo es verificar que la cadena como tal, en la parte de atrás, esté libre de algún roce con algún próximo piñón que tenga el sistema. Entonces, básicamente, si necesito bajarlo, lo que hago es presionar el botón Access y el mismo botón que mueve el cambio a la misma vez. Eso es básicamente proporcional de que el tensor se me mueva en menos de 1.5 milímetros en cuanto al... Bueno, ustedes pueden ver que cuando yo hago ese ejercicio, él básicamente se mueve muy fino, es una calibración muy detallada. Eso me permite básicamente evitar que los componentes, digamos en este caso el trazo de la cadena, genere algún tipo de ruido, de roce. Bueno, las versiones que son de 2x, en este caso 2x12, este cruce de cadena que hacemos del plato pequeño y el piñón pequeño, básicamente el desviador trasero o el tensor, cada vez que le oprimo el mando, básicamente el LED alumbra en rojo. Ese como tal es una opción que ya viene de fábrica en el cual limita esa opción del cambio, pues a una combinación que no es posible hacer. Al igual, cuando lo configuramos desde la aplicación del teléfono, ustedes pueden ver que podemos cambiarle la opción en el cual está la versión compensada, está la versión que me permite cambiar en este momento, si lo tengo con la activación de compensación, básicamente lo que él, básicamente por lógica del sistema, lo que hace es inmediatamente subir el desviador delantero. Si desactivamos esa opción como tal desde el teléfono, también nos va obviamente a dar alguna opción o una señal de que ese cambio como tal no es permitido. Entonces, ojo con eso porque básicamente la lógica del componente viene con unas limitaciones de cambio. En este caso, pues por el tema de tener un plato pequeño y un piñón más pequeño, básicamente es un cambio que no se puede utilizar dentro del sistema. Para la versión que es 1x, básicamente él sí permite hacer todos los cambios en cualquiera de las direcciones. Bueno, el modo compensado también lo podemos ahora, bueno, eso es un tip también del sistema de Access electrónico, el cual yo lo puedo desactivar y activar desde los manilares. Entonces, el manilar derecho, el mantener oprimido el botoncito Access, creo que por un lapso de tiempo, automáticamente me activa la versión de compensador. Y desde el otro lado, si lo mantenemos oprimido, también me desactiva la versión de la configuración que he hecho en el teléfono como compensador. Bien. Bueno, ya la parte de configuración como tal la vamos haciendo revisando cada uno de los cambios. Bien. Muy importante revisar los límites, en este caso, el límite que me permite que el tornillo se ajuste de tal forma que no se me vaya a ir a los radios. O de lo contrario, cuando esté en el piñón más pequeño, ¿sí?
también le puede hacer esa calibración de tal forma que ninguno de los dos puntos se me vaya a salir la cadena del curso que lleva el sistema. Bueno, no sé si haya preguntas hasta ahí. ¿Alguna consulta? En este momento, Gustavo, no tenemos preguntas. Vamos a dar 5 minutos de pronto para que puedan ir haciendo sus preguntas si las tienen, y si no, daríamos por finalizar la capacitación. No sé, Gustavo, si nos puedes hablar algo del tema del purgado de los frenos o características de las ruedas ZIP, mientras Bueno, van. si el tema de los purgados de frenos como tal, ahí hemos compartido también un documento muy importante también que se puede llevar a cabo. El procedimiento es básicamente de la mano con el sistema de purgado de frenos, tanto de ruta como de montaña. La diferencia de pronto con las versiones de ruta es que ya vamos a encontrar mortazas que ya vienen con la aplicación de esa herramienta que es mucho más práctica, el bleeding edge, que es el conector que nos permite tener una mejor regulación del tacto del freno, y pues permite también que no se desperdicie mucho líquido y se vaya a los sistemas de frenado como tal. Dentro de lo que también de pronto, para ir de pronto haciendo otras referencias a la aplicación de los componentes que hemos instalado hoy, ustedes también pueden esta opción de componentes me permite también enlazarse con, digamos que con mi dispositivo Garmin o con mi cuenta kilómetros de otras marcas, en este caso con Garmin o con Wahoo, el cual me puede estar diciendo dentro de mis páginas que estoy utilizando de visualización, me puede dar indicaciones de en qué combinación de cambios estoy marchando, o básicamente también puedo ver el estado de la batería, en este caso el porcentaje de carga que lleva la batería. Esto adicional también como tal me permite también tener esa información más detallada cuando tengo esta opción de subirlos a la plataforma virtual. Esta no es una aplicación, sino es una plataforma virtual, el cual me copia todas las sesiones que he realizado. Me va a dar la información precisa de cuántas veces utilicé los componentes, en qué tiempo, básicamente en el trayecto o en los diferentes segmentos de la ruta. Eso como tal se descarga después de haber realizado la ruta, donde pues ya básicamente le doy guardar al entrenamiento o a la ruta que yo he realizado, y la puedo básicamente subir automáticamente a esa plataforma virtual. Esa plataforma virtual la podemos encontrar desde nuestro computador para pues registrarse y hacer todo ese seguimiento y ese análisis importante de los componentes. Es como tal, también lo vimos en algún momento, el tema de la plataforma SRAM Access Web, que pues es, digamos que otro tercer elemento importante, va de la mano también con la aplicación que tenemos en el teléfono, pero en este caso es una aplicación de visualización, digamos, de tener un análisis más detallado de los datos que hemos recogido durante el entrenamiento. Ese también como tal nos permite también analizar, digamos que los comportamientos de los diferentes componentes, ya sean desviadores traseros, desviadores delanteros, potenciómetros. En este caso podemos dar más orientación de análisis sobre los diferentes niveles de potencia que hemos obtenido durante la sesión de entrenamiento. Entonces, como tal, es una plataforma muy importante para poder hacer esos análisis. Y en este caso también determinar algunos temas relacionados con algunos temas de algunas particularidades de falla que se estén presentando. Como tal, es una plataforma que nos permite también tener ese análisis más detallado en qué momento y si necesita algún tema de actualización. Como tal, la plataforma nos permite verificar en qué nivel o en qué rango o digamos en qué actualización reciente está cada uno de nuestros componentes, y así poder hacer un seguimiento como tal para poder mantenerlo siempre con las últimas actualizaciones y pues básicamente pues nunca pues estar de pronto limitados a que el componente se nos está comportando inadecuadamente, pues porque necesita algún tema de actualización.
Entonces, la invitación también como tal es que ustedes pueden ver que esto es un enlace completo de muchas de las acciones y de muchas de las avances que ha tenido el tema de las versiones de 12 velocidades, tanto en ruta como en montaña. Entonces, eso como tal es una unificación de toda esa información que tenemos básicamente fácil para poder acceder a ello. Bueno, en cuanto a las ruedas como tal, recordemos que ya las versiones de SID como tal ya vienen con la opción de poder tener ese SD o esa versión de Drive para poder colocar cualquiera de estas opciones de patches, cualquiera de las combinaciones, ya sea de las diferentes opciones del portafolio que tenemos de SRAM, Rival, Force, Red, o en este caso las combinaciones un poco más, digamos, adicionales que podemos hacer con las bicicletas, en este caso tendencias nuevas como es el Gravel, en el que podamos colocar componentes de montaña y cambiadores o componentes de ruta. Entonces, las versiones como tal nos permiten jugar con todas esas opciones que están en el mercado. Adicional de eso, pues bueno, para una próxima podríamos estar hablando más de las especificaciones de los componentes en caso tal como ruedas, para tener una orientación también más clara y saber mucho más de esos componentes. Bien. No sé si tengas Gustavo, alguna otra. muchas gracias por la presentación, por la capacitación. En este momento no tenemos preguntas, entonces vamos a dar por finalizada la capacitación. Les contaremos si la próxima semana alcancemos a hacer otra capacitación iniciando la semana de junio. Igual les iremos contando. En caso de que no, entonces vamos a tener otras capacitaciones más adelante. Entonces, para que se estén preparando, vamos a tener capacitaciones en cuanto a mantenimientos de los componentes, el uso adecuado de las herramientas, por ejemplo, de Partool, usos adecuados de productos como por ejemplo Finish Line para el cuidado y el mantenimiento de la bicicleta. Acá José Quintero nos está haciendo una pregunta, Gustavo, de Bikehouse Carrera 15. Saludos para José. La pregunta es, si se dejan las baterías desmontadas, tanto del descarrilador como del tensor por un largo tiempo, varios meses, ¿se restablecen las configuraciones que se han realizado? Ok, como tal, el enlace no se pierde. Bueno, pues tal vez hay para aclarar. El enlace nunca se va a perder siempre y cuando no cambiemos de componente. Si vamos a cambiar de componente, en este caso, con el emparejamiento que he hecho y cambié el desviador o cambié un maxilar, sí se necesita volver a hacerla nuevamente, es decir, volver a hacer el procedimiento de emparejamiento. El sistema como tal, la lógica del sistema guarda ese registro de emparejamiento que hemos hecho desde el comienzo y el estado de la batería como tal esté descargada o se mantenga por un lapso de tiempo sin uso, como tal el componente después vuelve a recobrar esa memoria. Muy importante como tal, pues también recalcar y aclarar que pues para el tema de mantenimiento y para el tema de algunos procedimientos que vayamos a hacer de transporte, sí es importante mantener las baterías apartadas del sistema. Como tal, el tema de la protección, tanto del alojamiento de la batería como el de la batería, básicamente debe estar protegido para que no pase ninguna eventualidad relacionada en que se toquen los dos polos. Básicamente pueden tocarse los dos polos con algún elemento metálico que esté dentro de donde las guardamos y eso básicamente afecte el tema tanto del funcionamiento del componente como de la durabilidad o el tema de la batería. Entonces, como tal, la recomendación como tal dentro de los manuales, básicamente de baterías o de carga de baterías o de procesos de instalación de componentes electrónicos, nos dice que básicamente deben estar protegidas siempre. Eso como tal, esas tapitas que son de color rojo no deben ir a la basura, siempre deben de estar de la mano, tanto de la persona que utiliza el componente como de la parte donde básicamente se le hace el servicio a la bicicleta. Eso básicamente es un requisito que no se debe perder. Entonces, como tal, es también adicionar a la pregunta, básicamente, el tema de esa recomendación. Bien, Gustavo, muchas gracias. Bueno, vamos a dar por finalizada entonces la capacitación. Como les estaba comentando, vamos a tener
futuras capacitaciones también con respecto a otras marcas y otro tipo de capacitaciones. Muchas gracias por habernos acompañado en este cronograma de capacitaciones para el mes de mayo. Gustavo, muchas gracias también por darnos toda la información, darnos esas capacitaciones. Sabemos que ustedes las van a aprovechar al máximo y van a poderlas, van a poder sacarles el máximo provecho con todos sus clientes en todos sus negocios. Entonces, Gustavo, agradecerle a ustedes también. Muchas gracias por la participación. Recuerden que les va a llegar el certificado de asistencia de esta capacitación y nos veremos próximamente en futuras capacitaciones. Bueno, muchas gracias también a todos los participantes, a los que han venido básicamente estando pendientes de estos webinars. Ustedes saben que también pueden consultarnos estos, hacer sus consultas o hacer sus respectivas recomendaciones, pues por medio de nuestros canales de comunicación que tenemos disponibles para todas las tiendas. De antemano, pues bueno, seguir con este procedimiento de darles más información. Seguramente más adelante nos vamos a ver con otros temas. Vamos a ir obviamente planificando y organizando otra forma de mostrar también estos procedimientos que básicamente les ayudarán mucho a resolver sus inquietudes, sus preguntas, que les sirva también para transmitírselo a sus clientes de tal forma que pues ellos también puedan aprovechar al máximo el tema de la utilización de los componentes, que también tengan la información un poco más clara, transparente en cuanto a lo que son los procedimientos de instalación, todo el tema de las limitaciones de garantía, bueno, todo eso como tal, es parte de todo el trabajo que estamos realizando para que ustedes también como tal tengan esa información de la mano. De la mano, pues bueno, ya despedirme, seguramente lo que les digo, más adelante nos veremos en otros temas. Vamos a tratar de que acá internamente podamos tener un acceso también a otras marcas también, a otras componentes que pues obviamente también necesitan de esa orientación porque básicamente seguramente no está todo montado dentro de la página y pues necesitamos resolver las dudas más cuando estamos acá dentro de nuestro taller o dentro de nuestro departamento haciendo todo el procedimiento de las verificaciones. Bueno, muchas gracias. No siendo más, los dejo. Que tengan un feliz día, un feliz fin de semana y chao, chao.